Tengan todas y todos muy buenos días, sean bienvenidos. En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el doctor César Trompis, el ministro, nuestro rector, el doctor Alberto Quintero, rector de la UNEYES, el vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la UNEYES Cojedes, y en nombre de todo el equipo del programa de estudios avanzados de la UNEYES Cojedes, sean bienvenidos a la conferencia El Arte de Hablar en Público. Hoy estaré acompañado por los colegas Raúl Castellanos y Pedro Vicente Morón Jr., quienes desde este momento estaremos llevándoles esta información de la conferencia online El Arte de Hablar en Público. Hoy estaré yo trabajando con el tema de cómo vencer la glosofobia, es principalmente el tema que voy a estar desarrollando. Quiero comenzar con una frase, con un pensamiento de Pericles en el año 450 a.C., que dice que el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Y es una frase que espero que puedan leer y releer. El que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Por lo tanto, es una frase que nos va a estar marcando. Yo no sé si ustedes recuerdan en algunos momentos del liceo, quizás a ustedes mismos les habrá pasado, que de una u otra manera estudiaban, pero cuando llegaban a la exposición se les olvidaba todo lo que tenían que decir. O cuando llegaban al momento del examen se les olvidaba todo lo que tenían que escribir allí en el examen, y cuando salían del examen inmediatamente, por arte de magia, recordaban todo lo que se les había olvidado durante el examen. Pues el profesor o la profesora o el gerente o el jefe de ustedes no es adivino. Por lo tanto, hay una manera de recordar las cosas, y ese es precisamente el arte de hablar en público. Es la única forma de demostrar que usted piensa, que usted estudió, que usted se esforzó para esa exposición, que usted se esforzó para ese examen o para la presentación de ese proyecto ante la gerencia de la empresa, por ejemplo. Esta actividad no es un curso magistral, no es una conferencia magistral de oratoria, ni siquiera yo soy un conferencista magistral de la oratoria, para eso están otros conferencistas magistrales. Es apenas un humilde taller para aprender a expresarnos mejor. Si después de esta conferencia online logramos el objetivo de que usted aprenda o pueda expresarse mejor, entonces habremos logrado nuestros objetivos en el día de hoy. Para ello, y antes de entrar en el tema de cómo vencer la glosofobia, seguramente se están preparando y se están preguntando acerca de qué es la glosofobia. Primero tenemos que hablar de qué es la oratoria. La oratoria, vamos a leerlo así, es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra. Les repito, arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra. Hay algunos otros sinónimos de la oratoria, por ejemplo la retórica, que es el arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje la eficacia adecuada para deleitar, persuadir y conmover. Y la elocuencia, que es otro sinónimo de oratoria, que es la facultad de hablar de modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir. El orador, entonces, podemos decir que es un artista que combina en armonía ademanes, gestos, expresión verbal y corporal, de forma que consigue persuadir, enseñar, conmover y agradar. Podemos resumir entonces los objetivos de la oratoria en persuadir, enseñar, conmover y agradar. 4 objetivos principales de la oratoria. Ahora, una pregunta retórica en este momento. ¿Cuál consideran ustedes es la principal cualidad de un excelente orador? Vayan pensando, y antes de darles la respuesta, quisiera compartir con ustedes una anécdota que he compartido en muchas oportunidades con cada uno de nuestros estudiantes del posgrado de Gerencia Pública y Gerencia General en la UNEYES Cojedes. Esto tiene que ver precisamente con una anécdota o una lectura que se llama Tomarse unos pocos segundos. Una empresa entendió que había llegado el momento de cambiar el estilo de gestión y contrató a un nuevo gerente general. Como pueden ver en la lámina, el nuevo gerente vino con la determinación de hacer cambios y volver a la compañía más productiva. Y pueden observar al nuevo gerente pensando en una posición de pensar, supuestamente, y con su característico flow. El primer día, acompañado por sus principales colaboradores, hizo una inspección por la empresa. Allí ven al nuevo gerente con los principales colaboradores, lo que pasa en toda nueva empresa cuando se está iniciando un nuevo jefe, están todos los trabajadores allí a la hora, se van más tarde de lo normal, el nuevo jefe se hace acompañar con los que van a ser sus colaboradores más cercanos y revisan la empresa. En la planta todos estaban trabajando, menos un muchacho que estaba recostado contra la pared con las manos en los bolsillos. Viendo una buena oportunidad el nuevo gerente para dejar bien clara su filosofía de trabajo, el nuevo gerente le preguntó al joven: amigo, ¿cuánto gana usted por mes? 800.000 bolívares soberanos, señor. ¿Por qué?, respondió el muchacho sin saber de qué se trataba. El gerente sacó 800.000 bolívares del bolsillo y se los entregó al joven diciendo: aquí está el sueldo de este mes, ahora desaparezca y no vuelva más.
El joven guardó el dinero y se fue de acuerdo con las órdenes recibidas. Incluso, como pueden ver allí en la presentación, salió corriendo inmediatamente apenas recibió el dinero y recibió las órdenes. Entonces el gerente, con cierto aire de arrogancia, le pregunta a un grupo de operarios: ¿alguno de ustedes puede decirme qué hacía ese joven? Sí, señor, respondieron atónitos los operarios. Vean la cara de los operarios, de los trabajadores. Vino a entregar una pizza. De acuerdo a esa anécdota, se llama así tomarse unos pocos segundos para pensar, les repito la pregunta retórica: ¿cuál consideran ustedes es la cualidad principal de un excelente orador? Es la que yo considero, y es mi humilde opinión. La principal cualidad de un excelente orador es la humildad. ¿Y por qué es la humildad? Porque la humildad tiene que ver precisamente con las características, o si no, ustedes recuerdan en su universidad, en su liceo, cuando algún compañero o alguna compañera se para, siendo usted profesor, profesora, o siendo usted compañero, discente, estudiante, cuando algún compañero o compañera se para con humildad, con miedo escénico, con temor, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Les voy a contar lo que uno hace como profesor. Es un tic de un profesor o de una profesora. Comienza a motivarlo, comienza a decirle que sí puede. Incluso en algunas oportunidades se les pide que se vaya un rato a respirar aire fresco. El tema es que, bueno, seguramente lo desarrollarán Raúl y Pedro después, nuestros compañeros expositores. El tema es que se van, respiran mal y cuando vuelven peor. Pero bueno, eso es otro tema, que es el tema de la respiración en la oratoria, las técnicas de dicción. Pero realmente la posición que asume tanto el profesor, la profesora o mucha gente es, ante el miedo escénico de algún compañero, es más bien de apoyar. Pero cuando se para alguien con arrogancia ante un público, no digamos solamente en un salón de clases, ante cualquier público se para con arrogancia, como condición natural del ser humano, es digno de estudio para los psicólogos y las psicólogas, el ser humano tiende más bien a esperar que se equivoque para hacerle una réplica o una pregunta o para echarle en cara su error. Por lo tanto, la principal cualidad de un orador es su humildad. Y ya que hemos hablado precisamente de la principal cualidad de un excelente orador, quisiera que vieran la presentación. Y en esa presentación ustedes me digan si se han sentido alguna vez como esa imagen que vemos allí: glosofobia, terror de hablar en público. Y es que se trata precisamente no solamente de un supuesto miedo escénico. Quizá cuando ustedes leyeron en la conferencia, el flyer, el afiche de cómo vencer la glosofobia, lo primero que les tocó, lo confieso, así me pasó a mí en la primera oportunidad, es ir al diccionario para buscar el término glosofobia. Sabemos de qué se tratan las fobias, pero no estamos seguros de qué se trata la glosofobia. Glosofobia es el terror de hablar en público, como lo pueden observar allí en la imagen. ¿Se han sentido alguna vez así, como esa imagen que están viendo en este momento? Incluso la glosofobia es tal, no solamente en ambientes profesionales, en ambientes religiosos, para quienes participan en alguna religión, en ambientes deportivos, si no veamos la importancia que se le ha dado en la Major League Baseball, en las grandes ligas, en el fútbol americano, en la FIFA, en el fútbol, en la NBA, en el tema del básquetbol, cuánto interés le ha dado el deporte a que los deportistas hablen con fluidez, porque además son una marca, son una imagen. Y por eso hablábamos de mariposas, lombriceos y glosofobias. Es un libro inclusive que tiene que ver con esto y que no tiene que ver precisamente con estar enamorado y con las mariposas que supuestamente se sienten cuando se está enamorado, sino de mariposas, lombriceos y glosofobias. Tiene que ver con el terror de hablar en público. Es un miedo escénico exacerbado. Yo les decía que no soy un conferencista magistral de la oratoria. El doctor René Jagoszewski, buen amigo, sí se los recomiendo, es un conferencista magistral de la oratoria. René Jagoszewski decía que el miedo escénico es la respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público. Situación real o imaginaria. Muchas veces pensamos, y después de que salimos de la exposición decimos, bueno, pero no fue tan malo, tampoco el profesor fue tan malo, tampoco el gerente me dio tantas recriminaciones por lo que hice. Es decir, muchas veces nos preocupamos en lugar de ocuparnos. Y cuando nos preocupamos más que ocuparnos, entonces resulta que cuando termina la exposición no dimos el 100% porque el miedo escénico no nos dejó dar el 100%. Y resulta que la situación no era real, sino que era imaginaria. En ocasiones son situaciones reales. Si no, veamos, por ejemplo, cuando usted va a tener una exposición, la defensa de su tesis, por ejemplo, su trabajo de aplicación, y resulta que sus compañeros, sus familiares, sus amigos, novios o esposos llegan y le dicen, no, vale, tranquilo, eso es algo mental. El miedo escénico es algo mental. No le pares a eso, eso va a salir bien. Y resulta entonces que uno dice, bueno, pero ¿cómo que es algo mental lo del miedo escénico? O como el término que estamos utilizando ahora, la glosofobia. ¿Cómo que es algo mental si a mí me están sudando las manos, si a mí me duele el estómago, si a mí me duele la cabeza, si a mí me están temblando las piernas, si se me corta la voz? Son algunos de los elementos de la glosofobia.
glosofobia y del miedo escénico, que son síntomas característicos de la glosofobia, del terror o miedo a hablar en público. Pero retomando el concepto de miedo escénico o de glosofobia del doctor René Jagoszewski, hablamos de pensamientos anticipatorios catastróficos. La gente piensa que se lo va a tragar la tierra, que se va a acabar el mundo si mañana no haces una buena exposición, si mañana no defiendes bien tu proyecto ante la gerencia. Y resulta que son pensamientos anticipatorios catastróficos sobre una situación real o imaginaria. Y la situación, como les decía, es psicofísica, no es solamente mental, además es física, que se expresa en ciertas circunstancias y en ciertos contextos de mayor manera en un ser humano y de menor manera en otro ser humano. Famosos con miedo escénico, los podemos revisar. Barbra Streisand en 1967 olvidó la letra de una canción durante una actuación en directo. Pero ustedes seguramente que nos están viendo son muy jóvenes y no recordarán a Barbra Streisand. Más acá, más en los 80 y ya para los 90, Axl Rose, el líder de la banda Guns N' Roses, provocó varios retrasos en el inicio de los conciertos de esa banda Guns N' Roses, precisamente por miedo escénico. Otro irreverente que me llama la atención cada vez que lo presento, que es Joaquín Sabina. Quienes lo conocen saben que es muy irreverente. También, después de 5 años sin pisar un escenario en la capital madrileña, Sabina salió pletórico, pero acabó con un sincero lo siento y un llanto contenido. Quiere decir que hasta los irreverentes como Joaquín Sabina también sufren de glosofobia y del miedo escénico. Pero también tenemos un caso ya más reciente, seguramente las más jóvenes sí reconocen a este personaje. Harry Styles, uno de los integrantes de la banda británica One Direction, tuvo bastante miedo y pasó por un periodo en el que vomitaba antes de salir al escenario. Quiero decir con esto que no solamente nosotros, los seres humanos, llamémoslo comunes y corrientes, sufrimos de glosofobia o de miedo escénico. También tenemos muchos casos de famosos con miedo escénico, como el caso de Harry Styles, de Barbra Streisand, de Joaquín Sabina, de Axl Rose. Y no es que mal de muchos consuelo de tontos, pero imagínense ustedes, si estos famosos que van a salir a un escenario y apenas asoman una parte de su cuerpo en el escenario, la gente empieza a gritar y a aplaudirlos, y ya ellos además tienen miedo escénico. Imagínense nosotros, que somos seres humanos comunes y corrientes, que no nos están esperando para aplaudirnos, muchas veces nos están esperando para criticarnos o para juzgarnos, mucho más aún debemos ser fuertes psicológicamente para poder avanzar contra el miedo escénico. Los tipos de miedo escénico que se suelen experimentar en el terreno de la oratoria son el miedo a la primera vez, el miedo de fracasar y el miedo al que dirán. 3 tipos de miedos escénicos que tenemos que ir venciendo. Ahora veamos bien esa lámina que está allí. ¿Lo reconocen? Seguramente sí. Hablamos de José Mourinho, ex técnico del Real Madrid, ex técnico del Chelsea, ex técnico, no le ha ido mal tampoco a José Mourinho, sobre todo económicamente hablando. Él antes en una oportunidad siendo técnico del Real Madrid, en una oportunidad que era lunes, el martes se enfrentaba en Champions, en Copa de Campeones de Europa, se enfrentaba al Barcelona, y un poco para relajar la situación en el vestuario del madridismo, seguramente expresó esta frase: si ganamos mañana será martes, y si perdemos, también. ¿Qué quiso decir José Mourinho con esto? Jueguen como les dé la gana, pierdan, no importa, ¿no? Realmente lo que quiso decir José Mourinho con eso es que más allá de cualquiera de los elementos, mañana será martes, mañana será viernes, seguirá el mundo y no se caerá el mundo porque nosotros no hagamos la mejor presentación que queramos hacer. Eso no quiere decir que salieran a jugar mal, simplemente le quería quitar parte de la presión a sus jugadores, que aunque se llamen Cristiano Ronaldo o Marcelo o Benzema o cualquiera de otros nombres que indudablemente ganan muy bien, además están muy bien económicamente, pero que son seres humanos y que al enfrentarse a 80.000 personas en un estadio, al público, o a no sé cuántas millones de personas viéndolo por televisión, también son seres humanos y también sufren miedo escénico. El miedo a hablar en público hay unas técnicas para dominar. Les tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es el primero? ¿La buena o la mala? En no sé cuántas oportunidades que hemos dado este curso a nivel regional, nacional y latinoamericano, el latinoamericano tiene una condición, lo dice Miguel Ángel Cornejo, que tiene que ver con esta. Y es que siempre decimos y siempre respondemos, deme primero la mala noticia. La mala noticia es que el miedo escénico no se quita nunca. El miedo escénico no se quita nunca. Y no vayan a cortar la transmisión, por favor, no vayan a cortar el video porque aún no les he dado la buena noticia. La buena noticia es que existen técnicas para dominar el miedo escénico o la glosofobia. Y con eso vamos a trabajar precisamente. Es mi objetivo fundamental en esta conferencia online, hablar en público. Al colega Raúl Castellanos, al colega Pedro Vicente Morón Jr. les corresponde otro objetivo, pero el mío principalmente quisimos iniciar con esta conferencia porque sabemos que es uno de los principales miedos que tenemos ante la oratoria, ante las presentaciones, ante el hablar en público. Y repito, eso pasa en el nivel deportivo, en el nivel del liceo, de las universidades, pero también pasa en las religiones. En todos los aspectos nos pasa porque somos seres humanos con tendencia al miedo escénico. Manejar el flujo de la ansiedad
tiene que ver con 3 elementos fundamentales. Antes de la presentación, justo antes de la presentación y durante la presentación. Antes de la presentación, como buenos venezolanos o latinoamericanos, no creamos que es 5 minutos antes de la presentación. Antes de la presentación es 15 días antes de la presentación. Es decir, usted está en el liceo o en la universidad y el profesor de física le dice que tiene que hacer una presentación sobre física nuclear dentro de 15 días y no haga lo que cometen la mayoría de los seres humanos. Agarra el problema, lo mete en una gaveta y piensa que 15 días después, cuando pasen los 15 días, el problema se habrá resuelto o habrá desaparecido. No. El problema se habrá convertido en un dinosaurio mucho más grande, ya no va a caber en la gaveta. Por lo tanto, 15 días antes de la presentación, les voy a adelantar algo que viene después. La pasión nace de la investigación y no al revés. Comience a investigar. Tenemos grandes herramientas en estos momentos a través del internet, a través de las redes sociales para investigar. Y para investigar elementos fundamentales, anecdóticos, que nos hagan captar la atención en un primer momento de la presentación para comenzar el partido, como decimos, ganando 2-0 antes de comenzarlo. Por lo tanto, antes de la presentación es 15 días antes de la presentación. La siguiente etapa, y eso es investigación, investigar, aprovechar esos 15 días antes para investigar y prepararnos, y para adecuarnos al contexto, a la narrativa y al discurso de lo que vamos a exponer o a presentar, llámese proyecto ante la gerencia o llámese la defensa de un trabajo de aplicación o una tesis doctoral. Luego, justo antes de la presentación, tiene que ver precisamente con un día antes de la presentación. Un día antes de la presentación no comete el error que cometemos muchos estudiantes, que es quedarnos estudiando hasta las 6 de la mañana. El cerebro se cansa, se agota, se satura, y cuando usted va a hacer su presentación realmente lo que está es extenuado. Por lo tanto, la recomendación es que un día antes de la presentación usted disfrute de una buena película, de la serie que le provoca, de un buen libro, que se relaje, no que haga un relajo, que se relaje, que esté en una especie de concentración y se dedique tranquilamente a esperar el reto que le corresponde mañana. Por ejemplo, ustedes no se imaginan un atleta de alta competencia, de estos que corren los 100 metros planos, ustedes no se lo imaginan un día antes, la noche antes de la final de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos, ustedes no se lo imaginan a las 3 de la mañana de ese día antes, dando vueltas a la pista para lograr mejorar su récord. Lo que no hizo en el ciclo olímpico de 4 años por lo menos no lo va a hacer la noche anterior. El estudiante tampoco lo va a hacer, el gerente tampoco lo va a hacer, el docente tampoco lo va a hacer. Así que usted, justo antes de la presentación, que es un día antes, usted lo que debe hacer es ejercicio de respiración y ejercicio de relajamiento. Si usted hace yoga, pues haga yoga. Si le gusta caminar, pues camine. Si cree en Dios, si es católico, si es religioso, si pertenece a alguna religión, haga sus oraciones. Ya no hay más nada que hacer. Alea jacta es, la suerte está echada. Ya usted lo que tiene que hacer es prepararse para el reto, prepararse psicológicamente para el reto que le corresponde el siguiente día. Y finalmente, durante la presentación, que es especialmente comenzando la presentación, en el primer minuto, en ese primer minuto, no haga más nada que ver a las caras más bonitas del lugar. No estoy hablando que vea a las muchachas o a los muchachos más bonitos del lugar, simplemente que se quede con las caras que se sientan más agradadas de estar en su presentación. En ocasiones estamos en presentaciones en las que hay gente que está, no sé por qué, pero está obligada o se siente obligada. No se quede con esa cara, porque en el primer minuto lo va a desmotivar completamente. 8 claves rápidamente para vencer el miedo escénico. 8 claves para vencer el miedo escénico. Primero, ya les adelanté, la pasión nace de la investigación, no al revés. A menos que ustedes todavía crean en el amor a primera vista, y eso es cuestión de ustedes. La pasión nace de la investigación, no al revés. La segunda recomendación clave para vencer el miedo escénico: divide y vencerás. Si tienes que dar un discurso de 20 minutos, divide ese discurso en varios bloques que te permitan ir avanzando bloque a bloque. Cuando te aprendas el primer bloque, avanza al segundo bloque. Cuando te aprendas el primero y el segundo bloque, avanzas al tercer bloque. Cuando te aprendas el primero, segundo y tercer bloque, avanzas al cuarto. Y así sucesivamente hasta el octavo bloque, por ejemplo. Cuando llegues al octavo bloque, el primer bloque te lo sabes absolutamente de memoria. ¿Es conductista puro? Sí, pero es una forma de vencer el miedo escénico. El tercero, inflate bien, pero no tu ego. Tiene que ver con las técnicas de respiración, que seguramente Raúl Castellanos y Pedro Vicente Morón Jr. luego estarán hablando de ello. 4, usa la tecnología a tu favor, no en contra. Cuidado con esto. Esto es un tema de un curso que llamamos nosotros Presentaciones Gerenciales Efectivas, que ojalá tengan la oportunidad de hacer. Quinto, practica. Recuerda que, y aquí les pido que lean por favor la imagen, recuerda que, lo decía Aristóteles, somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. La excelencia lo hace lo consuetudinario, lo cotidiano, que podamos hacer presentaciones de todo tipo, de la mejor manera y consuetudinariamente.
Sexta clave para vencer el miedo escénico: utiliza preguntas retóricas para mantener la atención de tu público. Recordemos, por ejemplo, la pregunta retórica que les hice al principio: ¿cuál es la principal cualidad de un excelente orador? La pregunta retórica es una pregunta abierta, ¿ok? No es una pregunta que tenga que ver directamente, ni que vamos a señalar directamente a algo, ni vamos a decir democráticamente usted dígame tal cosa. No. Una pregunta retórica que puede ser respondida como no puede ser respondida. Además, no da tiempo para pensar en lo más que vamos a decir. 7. El que madruga encuentra el salón solo. 7. El que madruga encuentra el salón solo. Psicológicamente, usted debe prepararse para llegar a un salón donde conozca. Si no, su cerebro va a estar a la defensiva. Y cuando su cerebro está a la defensiva, reconociendo el salón en el que está, pues su cerebro, usted no le puede pedir a su cerebro que piense más de lo que ya ha pensado. El cerebro está a la defensiva y está tratando de reconocer el lugar donde está. Y 8, mira, pero sin mirar. Es una recomendación que a mí no me gusta mucho, pero que los teóricos que hemos utilizado para preparar este curso sí lo recomiendan. Y bueno, si a ustedes les sirve, bien. Mira, pero sin mirar es que no estés viendo fijamente a unas caras en particular, sino que veas en el medio de las personas. Las personas van a creer que la estás viendo, pero realmente no las estás viendo. Eso es para quienes sufren de mucha glosofobia, de mucho miedo escénico, puedan tener la oportunidad de no mantener fija la mirada. Yo particularmente, en mi opinión, les recomiendo que vean fijamente a las personas, porque parte de la comunicación es ver a la persona a la que le estamos hablando, o a las personas a las que le estamos hablando. Y cierro este capítulo de la conferencia online Cómo hablar en público, de cómo vencer la glosofobia, con la estilística oral. Es algo teórico que quiero compartir con ustedes, porque lamentablemente el término estilística se ha utilizado solamente y casi siempre para el lenguaje escrito, pero no así para el lenguaje verbal. Y quiero recomendarles, y quiero que vean las imágenes de la estilística oral. La principal característica es la concreción, saber exactamente lo que usted quiere decir. La gente en estos tiempos tan dinámicos y globalizados del mundo agradece mucho que usted sea concreto, que usted sea coherente. Y la claridad es expresarse al alcance de un hombre de cultura media, expresarse al alcance de un hombre de cultura media que le va a permitir a usted no hablar con términos tan rimbombantes o tan técnicos que nadie le entienda, pero tampoco con términos tan vulgares que no parezcan que son de la academia o de la gerencia, que de lo profesional que usted quiere demostrar. Lo tercero, les adelantaba, es la coherencia, orden en el correr de las ideas. No hable de un tema y luego salte a otro y luego vuelve al mismo tema y luego salte a otro. No. Recuerden lo básico de la comunicación: introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Tan sencillo como eso es la coherencia. La cuarta característica de la estilística oral es la sencillez. Huir de lo enrevesado, de lo artificioso, de lo complicado. Eso les va a permitir además hablar con mayor fluidez, porque cuando utilizamos términos tan técnicos, tan enrevesados, se nos complica también la lengua. La naturalidad, hablar con las palabras propias que el tema exige. Y finalmente, con esto ya casi quiero cerrar, es la concisión, evitar lugares comunes, clichés y amplificaciones. En ocasiones escuchamos el lenguaje, sobre todo juvenil o coloquial, y nos damos cuenta que a veces es hasta difícil de entenderlo. Imagínense ustedes cuando ese lenguaje tan difícil de entender se lleva a la academia, se lleva a lo profesional, se lleva a lo gerencial o incluso a lo religioso y a lo deportivo. Es muy difícil que usted pueda atraer la atención de las personas con ese tipo de lenguaje, sobre todo con los lugares comunes. Siempre recuerdo lugares comunes en los cursos que hemos dictado presencialmente, y la gente recuerda, por ejemplo, hay un lugar común que lo utiliza mucho la gente para cualquier cosa, que es ¿qué va a alegrar eso? O ¿qué va a alegrar eso? Porque ese es el término específico que utilizan. Y lo utilizan para todo. De repente se les pregunta por la quincena y te dicen ¿qué va a alegrar eso? Pero le preguntas si va a llover y también te responden ¿qué va a alegrar eso? ¿Qué va a alegrar eso? Entonces, eso se va quedando en el subconsciente. En su subconsciente, cuando usted está repitiendo, les voy a poner solo ese ejemplo de ¿qué va a alegrar eso? Cuando usted está utilizando constantemente, eso queda en su subconsciente. Cuando usted está con miedo escénico, con glosofobia en algún momento, llega el momento en el que el miedo escénico le va a llevar a llamar lo que usted tiene en su subconsciente. Entonces usted está, por ejemplo, en una entrevista radial, está nervioso, el aire acondicionado de la cabina, está nervioso por la entrevista, por las personas que lo están escuchando, y de repente le hacen una pregunta, usted en medio de sus nervios llama al subconsciente, al léxico que tiene en el subconsciente, y lo que va a responder es ¿qué va a alegrar eso? ¿Y qué va a alegrar eso? Cuando los usuarios y usuarias de una radio, o sus gerentes, o sus estudiantes, lo escuchan hablar de la misma manera que habla cualquier persona en cualquier esquina de cualquier país. El léxico, decía Arturo Uslar Pietri, uno de los problemas que tiene el venezolano, don Arturo Uslar Pietri decía, es que tiene apenas un promedio de 180 palabras en su léxico. Cuando usted tiene 180 palabras en su léxico, difícilmente pueda afrontar una presentación gerencial, profesional, deportiva, religiosa.
Por lo tanto, la recomendación que siempre hago es la lectura. La lectura de lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta el deporte, lea a quienes escriben bien de deporte. Si a usted le gusta la natación, si a usted le gusta la artística, la farándula, la política, lea a quienes escriban bien sobre eso. Eso le dará el léxico necesario para afrontar el miedo escénico, para afrontar la glosofobia. Y finalmente quiero cerrar con un tema, con una frase del doctor René Jagoszewski, que en sí es un conferencista magistral de la oratoria, que dice: céntrate en lo que quieres y no en lo que temes. Doctor René Jagoszewski. Con ustedes, Pedro Vicente Morón Jr. y Raúl Castellanos. Un gusto desde la Unidad Escogedes, Venezuela, compartir con ustedes. Buenos días. Muy contento de estar con ustedes en este espacio virtual para conversar brevemente sobre lo que es la neurooratoria y su impacto en la comunicación interpersonal. Somos de los que piensa que no tenemos escasez de líderes, más bien tenemos escasez de líderes que sepan comunicarse, que tengan herramientas oportunas y eficaces para comunicarse con toda la gente. Y así como ellos, también creemos que necesitamos dirigentes sociales, docentes y toda aquella persona que tenga la capacidad de estar involucrada con la sociedad y que en ella nazca la posibilidad de comunicarse. Así que hoy vamos a conversar sobre eso. Y para ello hemos estructurado nuestro trabajo, nuestra participación, tratando de ofrecerles a ustedes paso por paso cómo nosotros dentro de la neurooratoria buscamos la forma de ofrecerles a todos ustedes las herramientas eficaces para ello. Por ejemplo, vamos a comenzar por la voz. La voz es una herramienta que nosotros estamos utilizando todos los días del mundo, desde que articulamos palabras, desde que estábamos muy pequeños. A través de la voz, de nuestra forma de decir las cosas, expresamos con nuestra lingüística las palabras elementales y a través de ellas tratar de comunicarnos. Pero no solamente decir las palabras basta. Ellas también deben estar acompañadas por una serie de inflexiones, de modulaciones, de altos y de bajos, y que muchas veces nosotros no las consideramos. Y creemos que sencillamente lanzar una artillería de palabras es más que suficiente para que la gente nos pueda comprender. Pues miren que no. No solamente aquel que habla más es aquel que da mejor información. Y de eso nosotros tenemos que estar claros y pendientes. Usted, que seguramente que me está escuchando, es docente o es un profesional y que tiene que dirigirse a diario con las personas, tiene que saber administrar bien sus palabras. Y además de ello, saber escoger las palabras para determinado contexto y personas a la cual se las va a ofrecer. No es igual hablar con personas que pudieran estar en el ambiente académico que con aquellas que podemos encontrar todos los días en la plaza o en la calle. Hay que saber cuáles son las palabras que debemos utilizar. El tono de voz. No es igual hablar en ambientes cerrados como en ambientes abiertos. Las inflexiones para darle esa tonalidad agradable a las palabras o a cada oración o a una frase en particular. No es igual decir, por ejemplo, me siento contento de estar con ustedes esta mañana, que decir, me siento contento de estar con ustedes esta mañana. Suena distinto, ¿verdad? Así que las palabras y la voz nosotros tenemos que cuidarlas, tenemos que educarlas. Y de eso nos encargamos de alguna manera en nuestros cursos y talleres. Enseñarle a las personas cómo saber educar la voz, cómo saber incluso tratarla, cuidarla. Porque la voz, como todos conocemos, salen gracias a nuestras cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales es como un pito que necesita también aire. Y si nosotros no le ofrecemos la capacidad máxima a nuestras cuerdas vocales de impulsar ese sonido, no podrán salir. Otro de los aspectos importantes que trabajamos nosotros en la neurooratoria tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo, además de la voz, es un elemento que nosotros debemos considerar para poder comunicarnos eficientemente. El cuerpo tiene que estar íntimamente relacionado con lo que dicen nuestras palabras. Así que si usted va a estar
en un auditorio, en un aula de clase, en cualquier sitio, su cuerpo va a ofrecer una información que tal vez su palabra no la vaya a decir. Cuando usted entra a un espacio y ven a ciertas personas, sencillamente la percepción inicial ya considera cuál pudiera ser el estado emocional de cada una de ellas. Y para ello nosotros tenemos una serie de elementos también y de ejercicios donde a través de ellos podemos educar al cuerpo y mantener esa vinculación entre lo que es la palabra y lo que dice nuestro lenguaje corporal. Pero además del cuerpo también hay una serie de elementos que nosotros tenemos que conformar, que son las microexpresiones, son todas aquellas expresiones que están radicadas en nuestro rostro y que generalmente se ven en la parte frontal y también en la parte de nuestra barbilla. Además de eso, nosotros también estamos dentro de la neurooratoria, a ver que busco por acá nuestro apoyo, y que tiene que ver con la palabra, la voz, y que tiene que ver con nuestro cuerpo, todo lo que es el vestuario. Nosotros tenemos que cuidar, y mucho más aquellos que somos personas públicas, que están dentro del ambiente del ojo de todo aquel que pueda estar siempre atento a nuestros movimientos. Y además, siempre somos como referencia de un contexto donde siempre estamos desenvolviéndonos. Y el mantener un vestuario adecuado siempre está al pie para que las cosas pudieran salir bien. No es igual ir al mercado, tal vez de una manera muy informal, que estar en un ambiente académico con una ropa que es la misma que llevamos a un mercado o como estamos en la plaza. Si vamos a un acto académico, se presupone que allí debemos estar con un vestuario distinto. O si nosotros somos conferencistas en un evento, también debemos tener un vestuario atento. Muchas veces hay personas que no consideran este pequeño detalle y entonces se van, digamos, de la mejor forma, como crean conveniente. Y no saben ustedes que a veces el vestuario se hace al monje. Lo que sucede es que el vestuario también tiene que estar involucrado con lo que es el proceso de la palabra, de la voz y del cuerpo. Esto, como hemos observado, son elementos, 3 elementos principales que hasta ahora hemos tocado, que están siempre vinculados, nunca ellos están separados. Otro de los aspectos bien importantes que nosotros manejamos en la neurooratoria es el tiempo, y nosotros llamamos esto como el tiempo útil que tiene cada una de las personas en su participación. Nosotros, por ejemplo, para esta presentación que estoy ofreciéndoles a ustedes, nos dieron unas pautas en cuanto al tiempo, y ya nosotros sabemos que ese tiempo debe ser sagrado, porque antes de mí estuvo una persona y después de mi participación debe estar otra, y cada una de ellas debe estar manejando un tiempo igualitario. Así que nosotros debemos también respetar tanto el tiempo de los demás como el tiempo tuyo, y para eso debemos organizarnos. ¿Cómo nos organizamos? Estructurando claramente cuál es nuestra intervención. En lo que veamos la construcción de los mensajes, usted se va a dar cuenta cómo lo debemos estructurar, pero les adelanto, lo hacemos casi parecido a como lo efectúan los docentes. Una fase de inicio, una fase de desarrollo y una fase de conclusión. Cada una de ellas tiene su tiempo específico de tal manera de que nosotros no nos vayamos a perder. Pero si creemos que tal vez no tenemos esa capacidad de estructura mental y que en el momento que estamos ofreciendo el mensaje a lo mejor nos emocionamos y seguimos como ha sucedido también en algunas conferencias por allí o en algunos seminarios, que hay ciertas personas que se pasan el tiempo y le sacan pañuelitos y le hacen cualquier seña y todavía la persona muy emocionada sigue hablando porque está muy compenetrada con lo que dice. Entonces debemos tener a alguien justamente muy preciso que nos haga una seña o que nos saque un pañuelo muy pero muy visual, de tal forma de que usted pueda verlo y tratar en los últimos 5 minutos ya usted conozca que tiene
un tiempo para ir al cierre. Esto en cuestión del tiempo. El estilo. El estilo sencillamente es la carta de presentación que tiene cada una de las personas que intervienen. Nosotros acá le decimos a nuestros participantes que el estilo es cuestión de autenticidad. Pero por supuesto, esa autenticidad cayendo en lo permitido, en lo que puede contribuir a mejorar el mensaje, a lo que pudiera ser oportuno para que usted brille y sea, por supuesto, el líder de la agrupación donde está ofreciendo el mensaje en esa oportunidad. Hay un elemento que realmente a veces a muchos no les gusta, que es cuando cometemos errores. Cuando cometemos errores siempre nos castigamos mucho, siempre hay personas que nos critican demasiado y a veces sucumbimos en los errores. Y el error significaría para futuras presentaciones como la frustración y la negación de volver a hacer esto, de volver a comunicarnos con los demás. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de estar frente a algunas personas, de comunicarnos con ellas y sencillamente por haber cometido un error y que otras personas nos los critiquen, al final, bueno, nos cohibimos y no volvemos a hacer nunca más una participación en público? Pues de los errores hay que aprender. De los errores nosotros tenemos que tener primero una autocrítica. Y no es para castigarnos, sino sencillamente para corregir. De las adversidades, tomar grandes oportunidades. Es interesante que, ¿por qué no?, que cada una de las participaciones que usted pudiera hacer y que sean programadas, las pueda grabar. Ahora tenemos algunos artefactos electrónicos como el teléfono inteligente, como grabadoras de mano, como cámaras videograbadoras. Bueno, sencillamente mándese a grabar, obsérvese, critíquese y trate de mejorar. Y vea que de esos errores, de esas fallas que tal vez usted tuvo, va a encontrar grandes oportunidades que lo va a hacer un gran comunicador, un gran conversador y una persona que va a llevar información oportuna y eficaz. Así que de los errores también se aprende. Y nosotros dentro de los talleres y cursos damos una serie de elementos y de ejercicios para que nosotros hagamos de nuestros errores primero una sonrisa en nuestra cara y de aprobar que bueno, que sí, nos equivocamos, pero también hacer de ellos una oportunidad. Ahora quiero hablarles del mensaje, de la construcción del mensaje. Tal vez el mensaje es lo que la gente está más pendiente de emitir a través de la palabra. Pero es importante que ustedes conozcan que apenas la palabra tiene un 40% de importancia cuando hablamos de la palabra y de la entonación de nuestra voz. Y el resto del porcentaje, que es el mayoritario, está encarnado en lo que es la comunicación corporal. Así que no solamente las palabras es importante en los procesos de comunicación, pero sin embargo el mensaje hay que saberlo elaborar. El mensaje hay que saberlo estructurar. Y como les decía antes, el mensaje debe llevar por lo menos unos 3 momentos. El primer momento es la fase introductoria. Allí usted, imagínese que va a utilizar el 25 o el 20% del tiempo útil que tiene para poder comunicarse con las personas. Necesariamente ahí tiene que utilizar estrategias claves para poder enganchar a la gente en los procesos de atención y hacer que se interese en lo que usted va a decir en los próximos segundos. Luego, de allí muy sutilmente pasa a lo que es el grueso del mensaje, donde usted quiere exponer con claridad, con coherencia, pero brevemente lo que es el mensaje que quiere que todos conozcan, la información que todos quieren que usted pueda compartir con ellos. Luego, necesariamente usted tiene que tener una interacción, tiene que tener un proceso de interacción, de vinculación con aquellos que le están escuchando, y puede emitir dentro de ese proceso de desarrollo del mensaje, haga preguntas cortas,
¿Y qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Y tú qué opinas? De tal manera que aquella otra persona también tenga esa oportunidad de decir algo en relación a lo que usted está mencionando. Finalmente, cuando ya se cumple el contenido total de lo que usted quería decir, siempre deje una conclusión, siempre deje un mensaje que cierre ese proceso de comunicación, de tal manera que todo no quede en el aire y más bien sirva como un recordatorio para una próxima oportunidad. Una de las preguntas que siempre se hace la gente es: voy a escuchar a este conferencista, voy a escuchar a esta persona que nos va a dar una información, pero realmente goza de credibilidad. Y resulta que la credibilidad se va ganando con el tiempo. La credibilidad se va ganando con cada acción que tú puedas ir efectuando en el transcurso de los eventos que son tu seguidilla en los procesos de comunicación. Por ejemplo, muchos conocemos que hay docentes que gozan de buena credibilidad. Y cuando los padres y representantes les corresponde inscribir a sus muchachos en la escuela, siempre escogen al docente y le dice al director: por favor, colócame a mi hijo con tal o cual docente porque goza de credibilidad y me gusta cómo enseña. Bueno, eso significa que también nosotros como comunicadores debemos ir aunando esa mina de credibilidad. La credibilidad es aquello que va a ser nuestra carta de presentación en cualquier momento. La credibilidad va a ser la posición ante los ojos de la gente. Esa es la manera de ganarnos la confianza de todos los días. Y debo testificarles a ustedes, me siento algo incómodo y extraño, porque no es igual estar delante de las personas, verle su rostro, verle los ojos y saber que tenemos un contacto directo y poder conocer las emociones que están allí involucradas en este espacio. Así que de esta manera hemos querido ofrecer a ustedes muy rápidamente, muy genéricamente, todos los que son los procesos de la comunicación desde el punto de vista de la neurociencia. Si alguno de ustedes se interesa en ello, estoy seguro que el objetivo que nosotros teníamos planificado para el día de hoy se cumple. Ojalá la mayoría de ustedes den el paso y busquen mayor información sobre las ventajas que tiene utilizar las herramientas de la neurooratoria. Bien amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Pedro Vicente Morón Jr. y estoy aquí para hablarles acerca de las voces que convencen. Un estilismo definitivamente. Es la comunicación efectiva para saber llegar a todo nuestro público. ¿Por qué tenemos necesidad de comunicarnos? Bueno, el ser humano es un ser social. Vive en compañía de otras para asegurar su supervivencia y por lo tanto necesita de comunicarse. Para organizar el trabajo, para relacionarse con ellos, para expresar sentimientos o sencillamente unas ideas. También necesita saber lo que piensan los demás, lo que ocurre, lo que sienten, pues el matiz de identificación con sus semejantes es fundamental para el desarrollo de su existencia. No en vano, el significado de la palabra comunicar, que en latín es comunicare, es el de compartir, hacer partícipe a otro de lo que uno sabe. Por lo tanto, comunicación es primordialmente participación e interacción, además del intercambio. El éxito depende el 15% de la pericia y el conocimiento, mientras que el 85% restante procede de la capacidad de poder comunicarnos y generar confianza y respeto. Para conectarse con los demás debemos orientar sus instintos y luego establecer una relación de personalidad. Esta relación de personalidad la podemos usar a través de las emociones. Les voy a mostrar esta lámina donde usamos la expresión facial, la actitud, la voz, las palabras y el lenguaje corporal para causar una buena impresión y transmitir un mensaje. Fíjense que en la imagen que ustedes pueden ver hay un actor quien nos muestra diferentes facetas en su rostro: triste, asombrado, alegre, bueno,
Hay varias facetas en cuanto a la emoción y a la expresión. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál será la verdadera? Bueno, ninguna de las que ustedes ven ahí es la verdadera expresión de ese actor, porque definitivamente es un actor y él se presta para hacer cualquier tipo de faceta o expresar emociones. Bueno, les voy a dar una idea. A primera vista, cuando ustedes conozcan a alguien, mírenlo fijamente a los ojos y sonríanle. Esto es para expresar interés y sinceridad a través del lenguaje no verbal. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, el contacto visual envía una señal inconsciente de confianza, aunque según cómo se produzca, puede expresar superioridad si levanta la cabeza u hostilidad si mira fijamente. En cambio, desviar la mirada transmite debilidad. Los ojos irradian autoridad y proporcionan dirección, objetivo y significado a nuestro mensaje. Otro de los ejercicios que podemos realizar es a través de un espejo. Nos ubicamos 25 centímetros de ese espejo y vamos a pronunciar la palabra estupendo, pero lo vamos a hacer en diferentes tonos o expresiones en tal caso. Lo vamos a hacer enfadado, sensual o suave. ¿Cómo podríamos decir estupendo enfadado? Bueno, les doy un ejemplo. Estupendo. O sensual. Estupendo. O suave. Estupendo. Bueno, hagan este ejercicio por lo mínimo una vez al día. Al levantarse, cuando vayan al baño, y van a darse cuenta que van a sacar una sonrisa. Esto nos va a ayudar a tener mejor expresión y nos vamos a dar cuenta cómo nos vemos al decir esta palabra. En cuanto a la comunicación efectiva y asertiva, debemos conocer la personalidad de nuestro público. Debemos aprender a identificar y motivar los tipos de personalidad. Por ejemplo, hay las personas soñadoras, son las que tienen las ideas. Hay las personas analistas que se aseguran de que las ideas funcionen. Hay los convincentes que consiguen que las ideas sean apreciadas. Y hay las personas controladoras que garantizan que el trabajo se cumplirá. Ahora, descifrando cada una de las personalidades, podemos decir que los soñadores tienden a ser reservados. Son capaces de ver las cosas desde ángulos distintos y estarán más cómodos en una profesión creativa. Un soñador es un visionario que extrae opciones e ideas del aire y les da forma. No se rinde, lo intenta una y otra vez. Dale campo libre y respeta su espacio personal. En cuanto que los analistas son precavidos, introspectivos y suelen ser buenos ingenieros. Son críticos y precisos y exigen que las cosas se hagan bien. Para entenderse con ellos hay que fijarse en detalles, ser organizativo y ceñirse a los hechos. Se sienten más a gusto siguiendo instrucciones y procedimientos lógicos. Tenemos también los convincentes. Son los más extrovertidos y sociables y pueden ser buenos vendedores. Son comunicadores amenos y persuasivos y anhelan un reconocimiento. Cuando ustedes les reconocen, les dicen, bueno, lo hiciste muy bien, tu participación estuvo excelente. Bueno, ahí dicen, bueno, sí, yo soy convincente en lo que estoy diciendo. También tenemos a los controladores. Son francos y seguros por naturaleza. Son aptos también para dirigir equipos. Son competidores valientes, orientados a resultados y seguros de sí mismos. Ofréceles opciones y alternativas, escondiendo la que quieres entre ellas. Infórmeles que entiendes y aprecias lo que saben hacer mejor y no les hagas perder el tiempo. Ahora, ¿cómo ganamos nuestro auditorio? Bueno, hay una manera especial de ganarse el auditorio. Capta la imaginación y seducirás el corazón. Atención, interés, corazón o imaginación.
o atención, interés, deseo y acción. Estas son las reacciones sucesivas de una buena presentación que debemos provocar en público. ¿Cómo lo logramos? Bueno, hay 4 recetas. La primera, el gancho. Hay que tener un gancho. ¿Cuál es el gancho que podemos utilizar ante el público? Bueno, el gancho podría ser contar un cuento, decir una anécdota. Ese podría ser el gancho. La otra podría ser la teoría. O sea, si la persona tiene buen conocimiento de lo que está diciendo, tiene ganado su público. La tercera técnica sería contar cuentos, como ya lo dije en la primera receta, que es el gancho. Esto lo utilizamos para captar nuestra audiencia. Cuando sintamos que el público está un poco distraído, bueno, vamos a contar un cuento, vamos a decir una anécdota, y esto logra de que nuestro público vuelva a prestar atención. Finalmente, la conclusión. Todo será más fácil si tenemos capacidad de gestionar y dirigir las cadenas de las emociones de los demás. Este es, en definitiva, el secreto de los grandes comunicadores. Además, solo tenemos una oportunidad, así que no podemos desperdiciarla, esa oportunidad de obtener una buena impresión de nuestro público. Trata a cada contacto que consigas como si fuera el más importante de tu vida, porque al fin y al cabo podría serlo. Bueno, finalmente, si vives con los ojos bien abiertos, sacarás partido a todas tus ocasiones. Recuerda lo que decía Sun Tzu. Las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. Bien, ha sido un placer para este servidor Pedro Vicente Morón Jr. haberlos acompañado en esta conferencia El arte de hablar en público. De mi parte, les hablé acerca de las voces que convencen. Recuerden que mañana estaremos dando respuesta a todas sus inquietudes, a todos sus comentarios a través del canal de Telegram. Por su atención, muchísimas gracias. En nombre del doctor Gustavo Jaime, del profesor Raúl Castellanos Latuch y de mi persona, haberlos acompañado. Gracias también al subprograma de estudios avanzados, Ciencias Sociales, a cargo del profesor Robert Ardiles. Por su atención, muchísimas gracias. Que tengan feliz día. Bien, de esta manera estamos llegando al final de esta conferencia, Cómo hablar bien en público. En nombre del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompis, de nuestro rector UNEYES Venezuela, el doctor Alberto Quintero, del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la UNEYES COGEDES, de todo el equipo de la Dirección de Estudios Avanzados de la UNEYES Venezuela, queremos agradecer la presentación, especialmente de los colegas Pedro Vicente Morón Jr. y Raúl Castellanos, quienes han brindado sus conocimientos, además de manera gratuita, para todos aquellos que nos están viendo a través del canal YouTube de UNEYES COGEDES VIP, precisamente desde Argentina, desde Ecuador, de toda Latinoamérica y especialmente desde Venezuela. El día de mañana estaremos interactuando a través de nuestro canal en Telegram para todas aquellas personas que se hayan registrado y que hayan podido sintonizar a través de nuestro canal de YouTube COGEDES UNEYES VIP.